Muy bien, ¿sale? Entonces, el día de hoy nos interesa hacer un repaso sobre los temas vistos en los cursos anteriores, ¿sale? Vamos a hacer un capítulo cero, ¿sale? O sección cero o unidad cero, ¿sale? Unidad. Les pido que me tengan paciencia porque tiene un buen rato que no ocupo otra vez esta cosa, entonces me cuesta trabajo un par de días aprender a escribir bien otra vez. Unidad cero, ¿sale? Vamos a tener repaso de robótica, ¿sale? De robótica. Ujú. Pues voy a comenzar súper rápido hablando sobre la dinámica, sobre los cuerpos rígidos, ¿sale? ¿Ustedes se acuerdan que los cuerpos rígidos cuántos grados de libertad tienen? ¿Mm? ¿Alguien lo recuerda? 6 grados de libertad. Ajá. ¿Y qué significaba que tuviera 6 grados de libertad un cuerpo rígido? Ajá. ¿Y qué? Sí, pero... Ajá, se puede mover en X, Y, Z. ¿Y qué más? ¿Y los otros tres? Las rotaciones, así es exactamente, ¿no? Entonces, si yo aquí dibujo un pequeño objeto en 3 dimensiones, vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible con su perspectiva. Este, aquí, ujú. Pues vamos a tener varias desplazamientos, ¿no? Primero puedo desplazar en esta dirección, o puedo desplazar el objeto en esta dirección, ¿sale? O lo puedo desplazar quizá en esta dirección, ¿están de acuerdo? Y todo esto son desplazamientos, entonces yo puedo trasladarlo en la dirección X, en la dirección Y, o en la dirección aquí es menos Z, pero bueno, es lo de menos, ¿sale? Pero lo podemos mover en tres componentes diferentes del espacio, ¿no? Pero no solo eso, también podemos rotar, ¿sale? Podemos rotar quizá en este eje, ¿sale? O quizá en este eje, ¿no? O quizá en este, ¿no? Y podemos tener una combinación de todo esto, ¿sale? Y después de tener una bonita combinación de todo esto, pues quizá nuestro cuerpo rígido quede de esta manera, no sé, ¿sale? Después de alguna transformación rígida, puede que nuestro cuerpo rígido se vea una cosa así, ¿sale? Es decir, pasó del estado uno al estado 2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pasamos de aquí a acá, ¿sí? Al aplicar algún conjunto de estas cambios de posición y orientación, ¿sale? Lo cual significa que yo requiero 6 números, ¿sale? Para describir la posición y orientación de este cuerpo relativo a la base original, ¿no? De dónde partió. ¿Ah? Igual, bueno, te trasladas hacia acá y hacia acá, y después rotas de cierta forma, y como terminas es con esto. ¿Sale? Y esos 6 números, tenemos varias maneras de representar esos 6 números, pero vamos a hablar de un par que eran ineficientes y luego un par que son las que terminamos de diseñar nosotros, que eran un poco más eficientes, ¿sale? Y la forma para representar, por ejemplo, la traslación es bien fácil, ¿no? La traslación, ajá, la representamos con un vector, ¿recuerda? Un vector de traslación de 3 dimensiones, X, Y, Z, y nada más. ¿Ah? Eso quiere decir de dónde partí y hacia dónde voy. Y eso me dice en dónde termina mi cuerpo rígido, ¿no? Si el cuerpo rígido termina por acá, pues ahí está, ¿no? Ya tenemos un vector que nos indica dónde es la posición, pero no la orientación. Ajá. Y para la orientación ocupábamos una matriz que era básicamente una guía de en dónde terminan los vectores unitarios después de una transformación de rotación. Ajá. Y para describir la rotación ocupábamos una matriz o un grupo de matrices especiales que tenían el siguiente nombre. Las llamamos el grupo especial ortogonal. Ajá. Grupo especial
ortogonal 3. Ajá. O lo que es lo mismo, ES, decir S o 3. Ajá. Y el grupo especial ortogonal 3 es una descripción de la orientación, ¿sale? Es un conjunto de matrices, pero describen la orientación, ¿sale? Y es un conjunto de matrices que tienen la siguiente propiedad, o que cumplen las siguientes reglas. En un curso completo de robótica se ve a detalle por qué estas reglas, pero básicamente es el conjunto SO3, es el conjunto de todas las matrices, ajá, todas las matrices R que pertenecen al espacio de matrices reales de 3 por 3 elementos que cumplen la siguiente propiedad. Ajá. La primera propiedad es que R transpuesta por R es igual a 1. Ajá. Y esto cumple una propiedad de la inversa. Básicamente eso es que sea ortogonal. Esto es la ortogonalidad. ¿Sí? Y además una propiedad adicional, que era que el determinante de estas matrices siempre fuera 1 positivo. Ajá. Y entonces a estas matrices se les conoce como las matrices de rotación. ¿Sale? Le llamamos matrices de rotación. De rotación. ¿Queda claro? Sale. Esta es nuestra primera definición que retomamos del curso anterior. Las matrices de rotación y se ven así. ¿Sale? Excelente. Entonces, ¿qué hacemos con las matrices de rotación y para qué nos sirven y qué queremos de esto, ¿no? Bueno, pues esto nos ayudaba a describir la orientación de un cuerpo a otro, ¿sale? Sin embargo, una matriz de rotación R, tiene varios elementos, ¿sale? Tiene si decimos que es una matriz de 3 por 3, cumple ciertas reglas, pero es de 3 por 3, va a tener elementos R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 y R33. Ajá. Entonces, ¿cuántos números tenemos aquí? ¿Cuántos números viven adentro de la matriz R? 9 números, ¿sale? Pero ¿por qué tenemos tantísimos números si para la descripción de la orientación yo sé que requiero 1, 2 y 3? No requiero tantos números. Bueno, esta es una forma, digamos, sencilla, o sencilla entre comillas, sencilla de representar porque llegamos a ello con un razonamiento bastante simple, pero el problema es que se vuelve complicado de entender, porque cuando tú ves una matriz así y estás viendo un montón de números, no sabes qué significa, es muy difícil entender qué está haciendo esa matriz. Sabes que rota, pero no sabes exactamente en qué. Y el efecto neto es que tienes que aprender un montón de matrices de rotación. Rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. Y solamente funcionan cuando son esas rotaciones puras. Pero cuando son compuestas es mucho más difícil entender qué está pasando y verlo a simple vista con una matriz con 9 números. Ajá. Sin embargo, aquí muchos de estos números son redundantes y dependen el uno del otro. Y haciendo todo el análisis se llega a la conclusión de que aquí solamente existen 3 variables linealmente independientes. Ajá. Entonces, haciendo ese análisis, a la representación que llegamos es la siguiente representación. R es igual a la exponencial de la matriz, de una matriz que tenía un par de características, ¿sale? De omega teta, ¿sale? Y esta fórmula era la de nuestras rotaciones. Hace falta saber qué significa teta y qué significa omega. Ajá. Pero esta era nuestra representación de exponencial. Ajá. Y este resultado, esta operación, me da exactamente lo mismo que aquí. ¿Cuál es la ventaja de verlo aquí? Pues que estoy viendo menos números. ¿Cuántos números estoy viendo aquí? 3 números nada más. Ajá. En realidad son 4, pero este multiplica esto y se hace en 3. Son 3 números. Ahorita vemos qué significan, ¿sale? 3 números y no necesitamos más. La pregunta es cómo se interpreta esto. Nos vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Pum. Y vamos a ponerle exponencial de
Forma antisimétrica o matriz antisimétrica. Antisimétrica. Simétrica y SO3, ¿no? Que es la forma en la que generamos SO3. Tenemos matriz antisimétrica y el grupo especial ortogonal 3. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos un vector W, vamos a comenzar con notación. Notación. Cada que digamos W corchete, siempre que W sea un vector en R3, si tenemos que W es un vector en 3 dimensiones y le ponemos un corchete, entonces esto significa lo siguiente. ¿Se acuerdan qué significa? Menos omega 3, omega 2, omega 3, 0, menos omega 1, menos omega 2, omega 1 y 0. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿Mm? La representación antisimétrica de omega. ¿Ok? Entonces, cada que digamos representación simétrica de omega o el corchete de omega, tú tomas omega, que es un vector de 3 dimensiones, 0, 1, 2, y colocas omega 1 en donde van las omega 1. Tomas omega 2 en donde van las omega 2, y colocas omega 3 donde van las omega 3. Y listo, te queda esta matriz. ¿Todo claro hasta aquí? Excelente. ¿Qué significa omega? Bueno, retomando nuestro ejemplo del cuerpo rígido que teníamos por aquí atrás, ¿sale? Me voy a robar este dibujo. Si tenemos ahora un cuerpo rígido que tiene sus bonitos, aquí sus bonitos representaciones, rotaciones y todo lo que tenemos. Quizá representar una rotación más compleja sea difícil con el uso de una matriz. Sin embargo, yo puedo decir, quiero rotar alrededor de este eje. Y esto es muy sencillo de visualizar y de entender. Este objeto gira alrededor de este eje. R alrededor de un eje. Y este eje es un eje W. ¿Sale? Es unitario, mide 1. ¿Sale? ¿Y cuánto vamos a girar? Un ángulo teta. Quiero girar un ángulo teta radianes en el eje W. Y entonces ya sabemos qué significa. Cuando yo ponga la matriz R es igual a E a la omega gorrito por teta, es calcular la exponencial de esta matriz. Y esto me da cualquier matriz de rotación. ¿Sale? Pero ustedes pueden decir, híjole, pero ¿cómo calculamos la exponencial de una matriz, no? Bueno, había muchas formas, o hay muchas formas. Una de ellas es ocupando eigenvalores, eigenvectores, expansión por series de Taylor y un montón de análisis que requiere mucho tiempo de una clase. Sin embargo, al hacer ese análisis, el teorema de Cayley-Hamilton y un montón de álgebra lineal. Sin embargo, al llegar al resultado, lo que obteníamos era la fórmula de Rodríguez. Y la fórmula de Rodríguez es un formulazo que ustedes le aplican a unas matrices, que de tal manera que esto queda la identidad más omega por el seno de teta menos más 1 menos el coseno de teta por omega gorrito cuadrado, ¿no? Y listo. Ahí está nuestra gran fórmula. ¿Sale? ¿Sale? Vamos a hacer omega unitario, porque también tiene que ser unitario. Y omega es igual a 1. Listo. Entonces, esta es la fórmula de Rodríguez. Y esto nos devuelve de forma explícita la rotación de cualquier cuerpo que gira alrededor de un eje. Fórmula de Rodríguez. ¿Estamos? ¿Todos hasta aquí?
Sale, entonces aquí ya tenemos una representación en la que solamente requiere un vector por un ángulo. O sea, si mi vector unitario es 0, 1, 0, como corchete queda así, y lo multiplico por un ángulo, pues se va a multiplicar omega 1 por teta, omega 2 por teta, omega 3 por teta, lo cual siguen siendo tres números. Entonces, esta representación, ¿sí? Solo requiere tres números. Vamos a poner tres números. Y ya. No requiere nada más. Tres números. Tres parámetros. Nos dice el eje alrededor del cual queremos girar. Y la magnitud de esos tres números es qué tanto giramos alrededor de ese eje, ¿no? Súper bien. Entonces ya tenemos nuestros seis números, ¿sale? Tenemos tres de traslación y tres de rotación. Y cuando lo queremos pegar en una sola gran, transformación homogénea. Cuando queremos conservar ciertas propiedades que tenían las rotaciones en ambos movimientos juntos, surge la idea de una transformación homogénea. Ajá. Y una transformación homogénea está dada por un grupo de matrices que tienen ciertas propiedades. Y ese grupo de matrices se llama el grupo especial euclidiano. ¿Sale? Grupo especial euclidiano 3. Ajá. O mejor conocido como SE3. Ajá. SE3. ¿Sale? Y el grupo especial euclidiano es un conjunto de matrices que se define con ciertas propiedades especiales. ¿Sale? La primera es SE3, ¿sale? Y las matrices SE3 son un conjunto de matrices que le llamamos T, que pertenecen al conjunto de las matrices reales, o son un subconjunto de las matrices reales de tamaño 4×4, ¿sale? De tal manera que cumplen un par de propiedades. Ajá. O mejor dicho, T es igual, o la matriz T es igual a una matriz. ¿Cómo lo definimos? Creo que lo definimos así. R y V, 0 y R y P le ponemos. R y P, 0 y 1. Ajá. Y esto es una matriz de 4×4. De tal manera que R es una matriz del grupo especial ortogonal y P es un vector de tres dimensiones. Ajá. De tal manera que como se ven estas matrices que se les llaman matrices de transformación, ¿sí? Matriz de transformación. Ujú. Otra bonita matriz de transformación. La estructura que tienen ya de forma explícita es la siguiente, ¿no? Tenemos que T es nuestra matriz, es una matriz de 4×4. ¿Ah? Y esta matriz de 4×4 tiene aquí tres elementos para la rotación, porque dice que R, que vive aquí, es una rotación. Ajá. R21, R22, R23, R31, R32 y R33. Esto es la representación de la orientación. Luego tengo puros ceros, según la formulita que dice aquí. Tengo un 1 y luego tengo aquí un vector de posición P en X, P en Y y P en Z, ¿no? Listo. Y entonces tenemos aquí nuestra bonita matriz estructurada más o menos de esta forma, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Y esta transformación engloba a ambas acciones. La rotación, rotación y traslación. Engloba ambas propiedades. Había propiedades de multiplicación y otras cosas que seguramente ya entienden porque ya llevaron un curso de robótica.
¿Sale? Pero lo importante es que aquí no hay 6 números. ¿Cuánto necesito yo para representar cualquier movimiento en el espacio? Requiero 6 números. 3 para orientación y 3 para posición. Sin embargo, aquí hay 16 números, ¿no? Bueno, si somos un poco más estrictos, estos ceros nunca cambian, entonces los ignoramos. Entonces, y el uno tampoco cambia, entonces en lugar de tener 13 números, perdón, 16 números, tenemos 12 números, ¿no? Tenemos 9 de orientación y 3 de posición. Sin embargo, yo sé que estos se pueden reducir fácilmente si lo expresamos como un exponencial a 3 números. Y aquí ya están solamente los 6 elementos que yo requiero para generar una transformación. Entonces, el análogo, hace un momento, analogía con la rotación. ¿Ah? Vamos a hacer una analogía con SO3. Yo hace un momento tenía una matriz de rotación. Ajá. Y utilicé algún objeto matemático, alguna estructura. Ajá. Ocupé un algo que al sacar la exponencial me dio la rotación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tan solo pudiéramos conservar esa misma estructura, pero para la traslación. Ajá. Entonces, ¿qué es ese algo que necesité? Ah, ese algo que necesité yo aquí fue la operación de la antisimétrica, ¿no? Y después de hacer mucho análisis en un curso completo de robótica, te das cuenta que este es ese algo que necesitabas. Esto genera a las rotaciones, ¿están de acuerdo? Entonces, ahora podemos hacer lo mismo, pero con las transformaciones. Entonces, y mejor dicho, esto debería estar escrito así. Bueno, no está bien así, no importa realmente. Esto sale, genera. Y aquí, si yo hago lo mismo con la transformación, ¿cómo le haré para generar la transformación? Yo quiero conservar esa estructura. Tener E a la algo por teta, que es igual a la transformación. Y después de hacer mucho análisis en un curso completo de robótica, llegamos a la conclusión de que es un vector que se llama S por teta. ¿Mm? Por una transformación. Entonces, lo que necesito yo aquí es decir S por teta. ¿Y qué es S por teta? Bueno, a este vector S, porque ese es un vector, se le conoce como un tornillo. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí una definición de un tornillo, ¿sale? Y un tornillo, ajá, es un vector de 6 dimensiones. CAS, un vector de 6 dimensiones. Ajá. Y vamos a definir cada una de sus partes como omega y v. Ajá. Entonces, decimos que el vector S se define como omega y v. Pero no cualquier omega y v. ¿Mm? Omega y v estaban elegidos, o sí, los hemos elegido de una forma muy especial. ¿Ah? Voy a poner ahorita la fórmula y ahorita les digo qué significa. ¿Ah? ¿Por qué tornillo? Pero esta fórmula es tal cual un formulazo. V es igual y siempre va a ser igual a menos omega cruz Q más H en la dirección de omega. ¿Sale? Siempre se va a ver así. ¿Qué significa H? ¿Qué significa omega, Q? Porque aquí ya tengo V, tengo W, pero no sé qué significa omega ni H, ¿no? Perdón, Q y H. Q es un punto que pasa por el eje de giro. Por el eje de giro. Y H es el paso del tornillo. ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? Entonces tenemos una definición más. ¿Sí? Ya definimos lo que necesitamos para que se cumpla esto, ¿sale? Entonces, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Cómo estamos interpretando esto? Entonces vamos a hacer un diagramita. Ajá. Ejemplo nada más de lo anterior. Y estaba el teorema de, ¿cómo se llama este señor?
No me acuerdo el nombre de este teorema. Denme un segundo, ahorita se los digo. Teorema de rotación y desplazamiento. ¿Cómo se llama? Teorema de Chasles. El teorema de Chasles. Así es. Chasles-Mosey. Sí, así es. Ajá. El teorema de Chasles-Mosey nos dice lo siguiente. Cualquier posición en el espacio puede ser representada como un desplazamiento y un giro alrededor de un eje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomo el ejemplo que teníamos hace un momento, ¿ah? de, de esta cajita, ¿m? De esta cajita, y la quería llevar a otra posición en el espacio, ¿sale? Hay varias formas de hacer esto, ¿sale? Una de las formas es, digamos, tomando un enfoque muy sencillo en un principio, ¿sale? Una forma muy este, fácil, muy directo a lo que va. Vamos a seleccionar toda la caja. Y sería desplazarme en X, en Y y en Z. En X, en Y y en Z si tú quieres. Y ya está orientada ahí la cajita, ¿no? Y el siguiente paso sería rotar en X, Y y Z hasta que quede igual, ¿no? Ahí más o menos. ¿Sale? Yo sé que no igual, yo sé que no quedó igual, pero hagamos como que quedó igual, ¿no? Entonces, excelente, ya tenemos nuestra primer método. Y este método, a pesar de que funciona, no es del todo adecuado porque requiere muchos números. Ajá. Requiere, a pesar de que es más fácil de visualizar, es más complicado analíticamente, requiere más números y no se vuelve visible en el álgebra. ¿Ah? Y entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Y para eso está la teoría de tornillos. ¿Ah? Y eso es lo que define un tornillo. Un tornillo es como un vector. ¿Ah? Imagínatelo como un vector. ¿Sí? Y sobre este vector, ese vector no necesariamente está sobre el cuerpo rígido, puede estar fuera de él. Entonces, imagínate que está aquí este cuerpo rígido, ¿sale? Y entonces, imagínate que este cuerpo rígido es como si estuviera atado a una cuerda de aquí, ¿sale? Está atado. Y lo que va a hacer es rotar alrededor de este vector, como si fuera un tornillo, y avanzar. Entonces va a dibujar como una helicoide. ¿Ah? Va a dibujar una pequeña trayectoria que se va a ver así. Va a subir, va a bajar por acá, va a subir, va a bajar por acá. Quizá me queda un poco cerrado. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Mm, para que se alcance a apreciar mejor. Mis intentos de círculo no quedan del todo bien. Vamos a tratar de... Sí, así. Bajo por acá, así. Así. Sube y baja. ¿Sale? Entonces, da vueltas alrededor del tornillo. ¿Sí? Da vueltas, todavía aquí más, todavía. Pum. Da vueltas hasta que llega a la posición. Pero mientras da vueltas, no solamente se desplaza, sino también va rotando. De tal manera que cuando llega a la posición final, se ve exactamente así. ¿Ah? Y eso es muy útil porque para describir un vector, en realidad estamos escribiendo más que solo un vector. Necesitamos la dirección de giro y en dónde está el vector ubicado en el espacio, ¿no? Para saber qué tan lejos estamos de él y qué tan rápido gira, porque también en lugar de haber girado como dos vueltas aquí, fácilmente este tornillo, como tornillo, pudo haber dado 15 vueltas y haber llegado a la misma posición, ¿no? Entonces, esa es básicamente la descripción del tornillo. Para hacer esto más gráfico sobre qué significa un tornillo, voy a hacer el diagrama tal cual. ¿Ah? Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, ¿sale? Un pequeño cuerpo rígido aquí. ¿Están de acuerdo? Va a girar este cuerpo rígido sobre algún eje.
Y a este eje lo vamos a llamar W. Ujú. W está en otro lado, no está en el mismo lugar que nuestra cajita, ¿sale? Y esta cajita tiene una distancia normal al eje de esta distancia, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces va a comenzar a girar. Y como comienza a girar, se va a ver así, fíjate. Creo que dibujé un eje muy grande, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo más chico. Chun, 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 chun. Algo así. Y vamos a mover un poquito para arriba. Ahí está. ¿Sale? Entonces, imagínate que antes de rotar y desplazarte, lo hacemos solamente rotar, ¿sale? Vamos a hacer que rote únicamente en este momento. Entonces, esta cajita va a rotar un ángulo teta. ¿Sí lo visualizan todos? ¿Sí? Y después de rotar, se ve por acá en otra orientación, quizá. ¿Sí lo visualizan cómo dibujó en el espacio un círculo? ¿Sí lo ven? Ok, ajá. Entonces dibujó ese pequeño círculo. Pero imaginemos que realiza ahora el desplazamiento, ¿no? Vamos a llegar al final y ahora vamos a desplazarnos un poquito. ¿Sale? Solo un poquito, vamos a desplazarnos de aquí a acá. En la misma dirección que W, o sea, es paralelo a W esto, ¿sale? Entonces ahí va, paralelo a W y me desplazo para acá. Entonces, este vector, esta parte, esta cajita, ¿sale? Vamos a desplazarla para acá. Ajá. Vamos a decir que se desplazó H, por H por teta, vamos a decir. H por teta. Ajá. Esta distancia de aquí a acá, vamos a dibujarla así. Es H por teta. ¿Sale? Y entonces, en lugar de hacer esto como por pasos, el efecto del tornillo es que lo hace todo de un golpe. O sea, no solamente gira, sino gira y se mueve. Gira y se mueve. Y gira y se mueve, como un tornillo. Va girando y dando vueltas hacia alrededor. Y listo, llegamos a esta posición final. ¿Sale? Entonces, W dijimos que es el eje de giro y ese lo sabemos describir porque entendemos cómo es un eje de giro. Pero ¿qué es Q y qué es H? Bueno, Q es un punto que pasa por el eje de giro. ¿Ah? ¿Qué es lo que dijimos aquí? Q es un punto que pasa por el eje de giro. Y H es el paso del tornillo. ¿Y qué significa el paso del tornillo? Es como el paso de un tornillo en la vida real, ¿no? El paso es según qué tanta vuelta le dé el tornillo, qué tanto entra en la tuerca o en el orificio, ¿no? Entonces, si yo le doy vuelta y el paso es muy pequeño, pues va a dar muchas vueltas y va a avanzar muy poco. Pero si el paso es muy grande, le doy poquitas vueltas y se desplaza mucho. ¿Ah? ¿Y qué tanto se desplaza? Pues en función de esta constante, ¿no? Si el paso es muy chiquito, a muchas vueltas se mueve poquito. Si el paso es muy grande, a pocas vueltas se mueve mucho. Entonces, H es como la cuerda, el paso del tornillo. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sale? En la dirección del giro. De giro, ¿sale? V es perdón, Q, quedamos que es un punto que pasa por el eje de giro. De giro, ¿sale? ¿Qué te parece ahora H? Paso el tornillo.
teta, el giro. El giro, ¿sale? Pero entonces piensa que hay como ciertos trucos que podemos hacer, ¿no? Ciertos trucos que podemos hacer para que esto sea solamente un giro o solamente un desplazamiento, ¿no? Porque V es igual a menos W, cruz Q. V es una constante adicional que agregamos. Resultado de operar esto. Menos W cruz Q más H por teta. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa en V si H vale 0? Se va a esta parte, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué implicación tiene que H sea igual a 0? O sea, ¿qué pasa físicamente cuando giramos alrededor de un tornillo? Si el tornillo no tiene paso. Pues nada más giras, ¿no? Estás girando y no te desplazas, solamente giras en la misma posición, no subes en el helicoide, solo giras. ¿Están de acuerdo? Si no hay paso. Si el paso es 0, nunca te desplazas. ¿Ok? Ok, entonces podemos escribir esto, ¿no? Giro puro, ¿no? Y fíjate que entre más cerca estés del eje de giro, menos es el radio que describe, ¿estás de acuerdo? Es más chico el radio que describes. ¿Sí lo ven? Giras, pero, o sea, sí gira la caja igual, pero describe menos radio, o sea, se mueve menos de posición. ¿Qué pasará si la caja coincide con el eje de giro? Pues si coincide la caja con el eje de giro, Q vale 0, ¿están de acuerdo? Porque está en el origen, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, eso se vuelve un desplazamiento puro. Ajá. Y habiendo dicho eso, hay formas de describir un desplazamiento y un giro con esta nueva representación. Entonces, esta representación, aún no vemos cómo se calcula la exponencial ni qué significa el corchete, pero esta representación me permite hacer, con este el objeto que llamamos tornillo, me permite hacer giros puros, desplazamientos puros y una combinación de ellos, con solo 6 números, a diferencia de esto que requiere 12 números, ¿no? Con la mitad de números representamos lo mismo. ¿Ah? Pero ahora nos falta hablar del corchete. ¿Ah? Esto es notación. ¿Qué significa ese corchete? ¿Sale? Bueno, sea S, ya sabemos que sea S un vector en R6. Entonces, definimos lo siguiente. Ese corchete, el nombre correcto de esto es el bracket de Lie, pero bueno, no, vamos a llamarle corchete, porque no nos queremos espantar con nada feo. El corchete se va a definir como lo siguiente, ¿sale? Recuerda que S estaba dado por W y V, ¿no? Entonces vas a tener aquí el corchete de W. Y ya sabemos qué significa el corchete de un vector de 3 dimensiones. ¿Ah? Este es el corchete de un vector de 6 dimensiones. Y el que vimos hace un rato fue el corchete de un vector de 3 dimensiones. Ajá. 3 dimensiones. Aquí es 3 dimensiones. Pero cuando tenemos el corchete de un vector en 6 dimensiones, tomamos la primera parte, este vectorcito de 3 dimensiones que vive aquí arriba, y le aplicamos el corchete de 3 dimensiones que ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, le aplicamos el corchete, ajá, y V lo pegamos aquí, y aquí quedan ceros y ceros, y nada más. Es todo, ¿sale? Es todo lo que tenemos que entender del corchete, ¿sale? No hay más análisis.
Esto es una elección a propósito para que la exponencial dé como resultado lo que nos interesa. Entonces, ejemplo, solamente para que entiendan numéricamente que estoy hablando. Supongamos que S tiene es un vector de 6 dimensiones, S sin corchete, y se ve así: omega 1, omega 2 y omega 3, V1, V2 y V3. Y si tú le aplicas el corchete a S, es decir, quiero saber qué significa esto, a partir de la definición podemos armar fácilmente esta matriz, ¿no? Tenemos aquí, y esta matriz claramente es de 4x4, ¿no? Bueno, no claramente, hay que definirlo porque si no, no se entiende de qué tamaño es. Es de 4x4. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a tener aquí 0 menos omega 3, omega 2, omega 3, 0 menos omega 1, menos omega 2, omega 1 y 0. ¿Por qué? Porque esto es el corchete de esto en 3 dimensiones. Aquí está. ¿Sale? Y vamos a colorearlo para que se vea aquí que esto es el corchete de esto, que es esto de aquí. ¿Sale? Lo que sigue. Aquí abajo tengo 0, 0, 0. Y luego vienen V, ¿no? Y V se ve como V1, V1, V2, V3. Y 0 también aquí. Ajá. Y estas V1, V2, V3 es esto de aquí, que es esto de acá. ¿Sale? ¿Todo claro? Nada más es cómo ordenamos los números, nada más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Ok. Recuerden la fórmula, ajá. Aquí lleva teta y S, ajá. Teta antes era un ángulo, pero ahora es va a ser la coordenada generalizada, le vamos a llamar. Ajá, o el parámetro generalizado de nuestro transformación, ¿no? Entonces, sea T una transformación, sea T igual a E a la S por teta, entonces teta puede ser un ángulo, pero no es exclusivamente un ángulo. Será la variable generalizada, ¿no? O la coordenada generalizada, como le quieran llamar. Ajá. Porque ya vimos que teta, según el análisis que hicimos hace un momento, si aquí tenemos, si esto es cero, ajá, es un giro puro, ¿sí? Y ya, bueno, aquí dependerá de cuánto estemos girando, pero teta nos va a controlar cuánto giramos. Pero si aquí esto es cero, teta controla cuánto nos desplazamos. Entonces teta puede significar giro, puede significar desplazamiento, o puede significar giro y desplazamiento al mismo tiempo. Ajá. Entonces ya teta no solamente representa giro, sino giro, aquí en este diagrama sí, pero giro, desplazamiento. Sumado con h, ¿no? Requiere la h para saber cuánto nos desplazamos, pero es casi el desplazamiento también, ¿no? Es el paso del tornillo, es básicamente la tasa del paso del tornillo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esto, ¿ah? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Porque parece que estamos haciendo una tarea que quizá ya era difícil, todavía más difícil porque estamos hablando de exponenciales y eso. ¿Ah? Aquí hay una fórmula similar a la fórmula de Rodríguez, pero no me interesa que la aprendamos porque la podemos hacer al final del día en MATLAB. ¿Ah? Y el día de hoy voy a enseñarles cómo hacerlo en MATLAB para no estarlo haciendo, pero pues vamos a aplicar esta fórmula, ¿sale? Básicamente es lo que queremos, aplicar esta fórmula. Y para ello vamos a hacer un ejemplo de un pequeño robot. Ajá. Ejemplo de un robot. ¿Sale? Entonces, este pequeño ejemplo va a ser un robot de una junta. ¿Sale? De hecho, vamos a hacer dos ejemplos de volada. ¿Sale? Ejemplo, y vamos a tener aquí un pequeño robot así. ¿Mm? Aquí, aquí y aquí. ¿Sale? ¿Sí?
Esta es la base del robot. ¿Dónde está nuestra herramienta? Aquí está. ¿Sale? Así se ve. Es un robot complicado. ¿Sale? Y y así. Ajá. Y este robot gira así. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? No, de hecho vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer que esto gire. Esta no gira, nada más es la base, es el plato al que está atornillado el robot. Vamos a hacer que esto gire. Así se ve nuestro robot, ¿sale? Tiene aquí su pequeña manita. Es un robot de una junta, ¿sale? Y solamente gira en este eje. Gira aquí un valor θ1. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerle tamaño. Esto mide de altura L, ¿sale? Esto de aquí mide L, L y L, ¿sale? Hay que poner un marco de referencia, como ya sabrán. ¿Ah? Entonces vamos a poner aquí un pequeño marco de referencia en la base. Que se vea así. ¿Sale? Chueco. Está. Listo. Ahí está nuestro marco de referencia. ¿Todo claro hasta aquí? Para quien no haya tomado la materia, a estos marcos generalmente les ponemos nombre. Le ponemos a este el marco S y a este el marco B, que cada uno hace referencia al space frame o al marco del espacio y al body frame o al marco del cuerpo rígido. Ajá. Entonces tenemos un space frame y un body frame. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo represento yo este giro? La acción de este objeto. Y dices, bueno, yo sé que una transformación se puede hacer representada así. Entonces digo, pues voy a arriesgar. El efecto que tiene este objeto, el efecto que tiene la junta 1, vamos a decir, el efecto de la junta 1 es igual a E a la S1 por θ1. ¿Sale? Pero ¿cómo calculo esto de forma explícita? Esto es una representación algebraica. ¿Cómo lo calculo de forma explícita? Bueno, lo primero que necesito es conocer S1, ¿sale? ¿Cómo se ve S1? Bueno, S1 decía que tenía dos partes. ¿Ah? Tenía un eje de giro, omega, y una parte V. Omega 1 y V1. ¿Sale? Ah, bueno, excelente. ¿Cómo se ve omega 1? Omega 1 es un vector unitario en la dirección del eje de giro. Entonces, ¿cómo se ve omega 1? ¿Ah? Si yo represento omega 1 como un giro, ¿cómo se ve? Hay que ponerle nombre a los ejes. ¿Quién me dice cómo se ve omega 1? ¿Como un giro en qué dirección? En Y, ¿están de acuerdo? Positivo. Entonces esto lo podemos escribir como 0, 1, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ahora, Q es un punto que pasa por el eje de giro. ¿Qué punto pasa por el eje de giro? 0, 0, L es un buen punto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, tenemos ahora sí. Ok, y como es una junta que solamente gira, pues sabemos que cuando teníamos algo que solamente gira, h valía 0, ¿no? Entonces, pues decimos h es igual a 0. H1 es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula V1 va a ser igual a menos W1
cruz Q1, W1, cruz Q1, más H1 por W1, se va, ¿no? Esto nos da 0. Y entonces, ¿cómo nos queda esta fórmula? Nos queda V1 es igual a menos W1, que es 0 menos 1, 0. 0 menos 1, 0. 0, 0, 1. Aplican su conocimiento aquí para los productos cruces. ¿Sale? Esto me da menos 1, 0 y 0. Perdón, sí, tiene razón. Estos son sí, este es L, ¿verdad? L. Esto es menos L. 0 y 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, el tornillo S, ¿no? El tornillo S1 se va a ver como, lo escribimos aquí, S1 es igual a 0, 1, 0 menos L, 0, 0. ¿No? Y listo, tenemos aquí nuestra representación de tornillo. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, pues lo queremos en una forma que podamos leer un poco, ¿no? Aquí me está diciendo, esta cosa solo gira en Y, y eso lo entiendo. Pero el desplazamiento es más difícil de ver, no entiendo qué pasa con el desplazamiento en esta transformación. Pero yo puedo calcular esta fórmula. ¿Y cómo le hago con esa fórmula? Pues me voy a MATLAB. Ajá. Y en MATLAB yo tengo algunas formulitas que ya hacen básicamente eso. ¿Ah? Primero voy a hacer una fórmula, yo sé que ya la tengo guardada por aquí en algún lado. Denme un segundo. Para no estar aquí, Euler, para no estar aquí creando el hilo negro. Esto ya lo hemos hecho en otros cursos. Voy a robar dos fórmulas de aquí que siempre uso, que es antisimétrica de 3 y 6 dimensiones. Voy a hacer el texto más grande para que lo vean todos. Fonts, tamaño 14, 18. Ahí están, ¿sale? Entonces, creo una par de funciones que calculan la antisimétrica en 3 y 6 dimensiones. Y voy a crear un par de variables que me van a servir ahorita, simbólicas. L1 y θ1, ¿vale? Y vamos a poner las mayúsculas. L1 y θ1. ¿No? Y son variables reales. Muy importante definir que son variables reales. ¿Ah? MATLAB le piensa, carga el paquete de funciones simbólicas y cuando termina ya las define, ¿sale? Entonces, básicamente tenemos que S1 es igual a 0, 0, 1, 0, perdón, 0, 1, 0, menos L, 1, 0, L, ¿por qué le puse L1? Le he puesto L. Listo. Definimos esto. Muy bien. Y luego S va a ser igual a 0, 1, 0, menos L, 0, 0, transpuesto. Y queda como un vector bonito vertical, ¿no? Lo mismo que tenemos en la libreta en el fondo, ¿no? Y lo que sigue es crear la antisimétrica, ¿sale? Vamos a ponerle S corchete, ¿sale? Y S corchete es la antisimétrica de 6 dimensiones. Esta función no existe, yo la tuve que hacer en MATLAB y vi cómo hacerla en el pasado en otro curso, ¿sale? Si tienen dudas de cómo se hace, me dicen. Pero básicamente a esto le paso el tornillo y me devuelve la matriz en 6 dimensiones. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esto de aquí se supone que es omega 2. Y omega 2 va aquí y acá. Y ahí está. Aquí y acá. Y luego esto de aquí se supone que es V1, V1 y quedó en el lugar que es. Y todo lo demás son ceros, ¿no? Entonces sí está bien. Tenemos ese corchete. Y ahora, ¿cómo calculo la transformación T? Bueno, T quedamos que es la exponencial de una matriz. Bueno, exp M. ¿De qué matriz? De la matriz S corchete por θ1. ¿Ah? Le damos calcular y nos genera una matriz muy elegante, ¿no? Se ve aquí una situación aquí bastante elegante, ¿no?
Y como resultado, esto me voy a pasar a otra página. Vamos a llevarnos este análisis que hicimos aquí a la página que sigue. ¿Sí? Ponemos aquí continuación. Continuación. ¿Sale? Nos quedó que T es igual a una rotación en Y. Se ve claramente como una rotación en Y. ¿Ah? Nos quedó que T se ve así. T1. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Parece que sí. Ok, hasta aquí todo claro. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo teta 1 a mi exponencial? Que ya no vi dónde quedó. Creo que no esa no la copié. Recuerden que T1 era igual a la exponencial. Aquí está, perdón. ¿Qué pasa si esto vale 0? ¿Qué pasa si yo aquí lo hubiera puesto por 0? ¿Sí ven que me da la identidad? Aquí me falta L menos L. L menos L. ¿Sale? ¿Sí ven que me da la identidad? Ujú. Y la identidad significa no roté en ninguna dirección y no me desplacé en ningún desplazamiento. Entonces cuando le pongo el ángulo 0, ¿por qué veo que me da todo 0? Si claramente el efector final está aquí. Ah, porque teta 1 no es una posición y una orientación. Bueno, sí, no, pero es básicamente el tornillo que genera esta junta. ¿Sale? Si yo quisiera saber dónde termina este efector final, lo que hago es multiplicar una matriz como de condición inicial. Ajá. Entonces, a esta nueva transformación que le voy a poner FK de Forward Kinematics o cinemática inversa, va a ser la acción de la junta 1 por una matriz de condición inicial, que le voy a poner M, que va a estar aquí, ¿sale? Y esto se va a ver de la siguiente forma. E a la S1 por teta 1 por M. ¿Por qué? Porque cuando teta 1 vale 0, cuando está en su condición inicial, lo único que queda es M, y M ya la estoy sacando aquí de su condición inicial. Entonces ya me va a dar eso. Y cuando yo cambie el valor de teta 1 por otra cosa, lo que va a transformar es la posición final a M. Entonces va a transformar todo el robot de ahí hacia adelante. ¿Se me explico? Esto no va a cambiar, pero de aquí adelante va a cambiar esta transformación. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sale? Vamos a calcular M. Y M es una matriz bien fácil de calcular porque solamente vas del principio al final. Ajá. M. ¿Cómo está orientado el robot? El inicio y el final. Ambos marcos son coincidentes, entonces como no están rotados, tenemos la identidad. Pero en posición, sí cambia, ¿no? Tenemos L en Z. Ajá. 2L en Y L en X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto nos queda como la identidad, L, 2 por L
L. Listo, así nos queda nuestra matriz M. ¿Sale? Entonces si le pongo la cinemática directa for kinematics de T, vamos a poner T1, creo que no la calculamos, no le pusimos ese nombre, T1, se veía así, vamos a poner T de for kinematics va a ser igual a T1 por M, y me queda esta bonita matriz. Se parece mucho a la anterior, pero es ligeramente diferente. ¿Ah? ¿Sale? ¿Dónde está mi...? Aquí está. Aquí está mi cinemática directa de este robot. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo le hago para analizar esta cinemática directa? ¿Sale? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito para analizar esta cinemática directa? Bueno, vamos a ponerle valores para ver qué significa, ¿no? ¿Qué te parece si analizamos T de FK evaluada en 0? ¿Cuánto nos da este resultado? Si evaluamos en 0, díganme. Hagamos el análisis, ¿no? ¿Cuánto te da el coseno de 0? ¿Quién me dice cuánto te da el coseno de 0? 1, entonces aquí tenemos un 1. Y el seno de 0 da 0. Un 0, 0, 1. ¿Ah? Esto me da 1. Esto nos queda igual. Y esto me queda L menos L. Pero aquí tengo el seno de esto, nos da 0. Entonces nos queda L. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Entonces fíjate que esta matriz nos quedó. Aquí en medio nos quedó la identidad, ¿no? Porque estos dieron 0. Se volvieron 0, 0 y aquí me quedó 1, 1, 1. Tengo la identidad. Ajá. Y de este lado me quedó, se fue, se hace 1. Me queda L, me queda 2L y me queda L, esto se va, es decir, me quedó L. Listo, me quedó M. ¿Sale? Me quedó la matriz M. Lo cual tiene sentido, porque si a la exponencial la elevas a la 0, me da la identidad, ¿no? Me da 1. Y esto se va porque es el neutro multiplicativo, me queda M. Excelente. Entonces, esto comienza a verse bien, ¿no? M. ¿Qué pasa si ahora lo evaluamos en 90 grados? En pi medias. ¿Cómo nos queda esta matriz? ¿Quién me dice? Nos queda L, 2L, nos va a quedar no, va a quedar 0. Y nos va a quedar como X va a estar apuntando hacia menos Z, entonces va a ser menos 1, 0, 0. Y luego Y va a estar apuntando igual, 0, 1, 0. Y luego Z va a estar apuntando hacia X, entonces va a ser 1, 0, 0. Yo, haciendo aquí mi ojo de buen cubero, creo que va a quedar así. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer la fórmula y vamos a ver. ¿Cuánto te da el coseno de 90? Nos da 0, ¿no? Entonces esto se va. Esto se va. ¿Cuánto te da el seno de 90? 1. Entonces aquí nos queda 1. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto nos da L por el cos? Esto nos da 0. LX. Sí, queda 0. Qué tonto. Sí, ya me ganaron, me equivoqué. Queda 0, queda 0. Muy bien. Vamos con la fila que sigue. Esa queda igual. La que sigue. ¿Cómo nos queda el seno de 90? Nos queda 1, pero con el menos hace menos 1. ¿Están de acuerdo? 0, el coseno de 90 es 0. Entonces se va, se hace 0. Y luego aquí nos queda L menos L por el seno que es 1, el seno de 90. Y L menos L se hace 0, entonces se va, se hace 0. Y nos quedó entonces menos 1, 1, 1, que es lo que tengo aquí. Aquí me equivoqué en este es 0. 2L y 0. Ajá. Lo cual tiene mucho sentido. Vamos a analizar por qué.
Ya vimos que el álgebra nos dio el resultado correcto, ¿sí? Vamos a analizar por qué esto tiene sentido. ¿Ah? Vamos a dibujar nuestro robot nuevamente, por acá. Pero vamos a aplicar el giro que he pedido, ¿no? El giro de 90 grados en el efector final, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería este robot si lo giráramos 90 grados en el efector final? Bueno, pues si lo giráramos 90 grados, ¿ah? Esto se vería de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos aquí ahora el brazo apuntando para abajo, ¿sale? Se vería ahora así, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Todos? ¿Sí lo ven? Excelente, ¿no? Si giro así, se va a ver así. Sí, se va a ver así. Excelente, ahí tenemos nuestro pequeño brazo, ¿sale? Y si analizamos la posición, vemos que la posición del efector final, ¿en dónde quedó? Quedó en Z, quedó en 0 porque volvió a bajar, ¿sale? En X, antes estaba para acá, pero ya no está para acá, ahora está en el mismo plano, entonces 0. Y en Y quedó en L, 2L. Por eso tenemos 0, 2L, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo quedaron los marcos de referencia? Bueno, X quedó viendo hacia abajo, X, Z quedó viendo hacia acá, y Y quedó viendo hacia acá. ¿Sí lo ven? Y entonces recuerden que la manera de analizar esto muy rápidamente es ver dónde quedó cada marco de referencia. ¿Dónde quedó el marco X comparado con el origen? Quedó en menos Z, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, en el eje X de la rotación pone 0, 0, menos 1, porque quedó viendo en el menos Z, ¿no? Luego tomas el eje Y, ¿y cómo quedó viendo contra el eje Y? Quedó viendo igual. Entonces le pones 0, 1, 0, porque quedaron viendo hacia el mismo lado, ¿no? En el eje Y. Y luego tomo el eje Z y me lo llevo aquí. ¿Hacia dónde quedó viendo? Igual que cuál. Que el X, entonces le pones 1, 0, 0 y listo. Como si fuera magia, esto es lo que significa cada columna de la rotación. Nos da la rotación. ¿Ah? Es lo mismo. ¿Queda claro este ejemplo? Ok. Cinemática directa. Ajá. Entonces, tomando este ejemplo, podemos describir ahora la cinemática directa de cualquier robot, ¿sale? Cinemática directa. Y la cinemática directa, después de haber analizado esto, se vuelve un formulazo. Ajá. A comparación de cuando ustedes hacían cinemática directa con de Navid Hartenberg, ¿sí? Si es que lo llegaron a hacer, de Navid Hartenberg requería un montón de fórmulas. Ajá. Requería que se aprendieran una serie de reglas bastante complicadas para asignar marcos o tramas a cada una de las juntas del robot, que los ejes Z estuvieran paralelos, la distancia y que describieran 4 parámetros por cada junta, alfa, A, R y teta, y con eso podían generar la cinemática directa de cualquier robot. Lo que vamos a hacer es como lo mismo, pero tenemos una desventaja. Tenemos que en lugar de describir 4 parámetros por junta, recuerden que con Denavit Hartenberg, vamos a poner aquí Denavit, Hartenberg, Denavit Hartenberg, por cada junta, ajá, si tenías un robot de n juntas, tú tenías que describir 4 números, ¿sale? Describías el número D, A o R, como le quieran llamar, R, A, alfa y teta. Entonces ustedes describían cada numerito, llenaban esta tablita con 4 números por cada junta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Todo claro hasta aquí? Nosotros, por cada junta, ajá, la junta 1, 2 y 3,
Necesitamos, ¿cuántos números? 6 números, ajá. Necesitamos W y V. Y W0, 1, 2. Aquí te va a quedar 3 números y 3 números. 3 números y 3 números, ajá. Entonces, aquí requieres 6 parámetros por junta. Y aquí 4 parámetros por junta. Dicen, ok, pero si en de Navier-Hartenberg ocupo menos parámetros, 4 parámetros, ¿por qué ocupo la teoría de tornillos? Si de Navier-Hartenberg requiere menos números, ¿por qué ocupo la teoría de tornillos? Y la pregunta correcta es preguntarse, ok, si yo para describir una orientación y una posición fija en el espacio requiero 6 números, ¿por qué de Navier-Hartenberg usa 4 solamente? Si yo requiero 6 números, ¿por qué es que utiliza 4? Ah, porque tiene algo de trampa. Porque para lograr describirlo solo con 4, tiene que agregar restricciones. No se puede hacer lo que uno quiera en ese método. Hay que seguir una serie de reglas que tienen reglas con restricciones, que impiden que sean que sean 6 parámetros. Hacen que se necesiten menos parámetros, pero la desventaja es que tienes que aprenderte 4 reglas. Ajá. En realidad son 2 reglas, o dos limitantes que eliminan 2 variables, pero se describen de una manera más bonita y elegante con 4 reglas, fáciles de recordar o fáciles entre comillas, y lo cual a mí no me gusta eso de andar recordando. No hay como recordar un formulazo que sirve para todo, pero requerimos más números. Entonces, esa es la ventaja de cada uno. ¿Ah? Además, la ventaja de la teoría de tornillos es que algebraicamente tiene más utilidad que de Navier-Hartenberg con puras transformaciones. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el método de la teoría de tornillos para la cinemática directa? Toda la cinemática directa, todas de cualquier robot, este, cualquier robot, manipulador, una cadena cinemática abierta, siempre se va a ver su cinemática directa de la misma manera, como E a la S1 teta 1 por E a la S2 por teta 2, así sucesivamente por E a la Sn teta n por la matriz de condición inicial, por M. ¿Ah? Y mientras sigan esta regla, cualquier cinemática directa la van a poder evaluar. ¿Ah? Solamente hay que recordar un par de cosas. ¿Sale? Omega es el eje de giro. Ajá. V es igual a menos W cruz Q. Más H por W. Ajá. Es todo lo que hay que recordar. ¿Sí? Pero bueno, podemos simplificar un poco esto y hacer 2 reglas para las condiciones más comunes que tiene un robot. ¿Sale? Si tenemos una junta revoluta, una junta revoluta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Omega es el eje de giro, ¿sale? Es lo mismo. Pero sabemos que si es una junta que gira, que es revoluta, no hay paso del tornillo, entonces se va esto, que fue lo que hicimos hace un momento. Eliminábamos esta parte, ¿no? Giro puro. Una junta que solo gira, una junta revoluta, solamente hace un giro, por lo tanto no tiene paso del tornillo y se va esa parte. Ajá. Y tú tienes una junta prismática, lo que tienes es solamente desplazamiento, ¿sale? Y al final del día sí existe un eje de giro W, o un eje en el que te vas a desplazar, que es W, pero al multiplicarse por teta en las ecuaciones, se va. Entonces desde el principio lo puedes poner como 0. Entonces decimos que W es igual a 0. El vector W es igual a 0. Y V basta con hacerlo un vector unitario en la dirección del desplazamiento.
en la dirección de desplazamiento. Y listo. No hace falta nada más que esto para sacar absolutamente cualquier cinemática directa. Cualquiera. ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento vamos bien. Ok. Déjenme ver si podemos ver un ejemplo muy rápido, pero aquí no me gusta nada de esto. Estoy buscando algo que tenga ya un formulazo. Vamos a ver si nos gusta. Sí, vamos a pasarnos rápido a esto antes de a ver si nos gana la clase o no. Esperemos que no, nos quedan 10 minutos y si no, pues lo terminamos la clase que viene. ¿Qué onda? ¿Por qué no estoy viendo nada? Vamos a copiarlo a la mala. Un segundo. Ver imagen. Copiar imagen. Pegar. Tenemos el siguiente robot, ¿sale? Al cual le sacan su cinemática directa con la formulita que ven aquí, con la tabla de Navier-Hartenberg, que se ve así. Pero nosotros lo vamos a hacer con teoría de tornillos. Es un robot de 3 juntas súper facilito, ¿no? Entonces lo voy a sacar así de súper volada, ¿sale? Para ver cómo se ve. S1 claramente es siguiendo las reglitas que dijimos hace un momento, claramente es 0, 0, 1, 0, 0, 0. Porque Q pasa por el origen, entonces el producto cruz de menos W con Q va a ser 0. ¿Sabes? Va a ser 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Ok, me voy ahora con S2. S2, como es una prismática, W vale 0 y V vale un vector unitario en la dirección de desplazamiento, o sea, 1. 0, 0, 1. ¿Sale? Listo. Y ahora, S3 es un vector unitario, W va a valer 0, lo hacemos 0. 0. Y es un vector unitario en la dirección de desplazamiento y se desplaza en la dirección de Y. 0, 1, 0. Y listo. ¿Sale? ¿Qué variables tengo en este sistema? Tengo una distancia de 3, ¿ah? Que es la distancia básicamente de aquí a acá. Tengo D2, que es de aquí a acá. Y creo que ya, ¿no? No indica ningún D1. Ah, sí, D1 va de aquí a acá, pero no está indicado. Aquí está D1. Sale. Tengo D1 aquí. Entonces tengo tres variables D1, D2, D3. Y tengo θ1, θ2 y θ3. ¿Ah? Entonces me voy a pasar rápidamente a MATLAB. Y con mucha velocidad vamos a calcular la cinemática directa y nos debería dar lo mismo, ¿sale? Entonces vamos a calcular los tornillos. Voy a borrar todo lo que no me sirva de aquí porque no me sirven muchas cosas. Esto no me sirve. Esto no me sirve. ¿Mm? De hecho, vamos a calcular otra vez estas para que vean todos cómo quedó. Entonces aquí me va a quedar como esto queda así. Son un par de formulitas que básicamente hacen lo que ya vimos en clase. Y vamos a ver aquí ahora S1, que es igual a 001000. Ajá. Bueno, hay que crear nuestras variables simbólicas. Sims de 1, de 2, de 3, T1, T2, T3, reales. Listo. Ahora sí. S1 es igual a 001000. Ahí está. S2 es igual a 000001. Y S3 es igual a 010. Aquí en el último. ¿Todo claro hasta aquí? Nos falta la matriz M, ¿no? Y la matriz M, para este caso en especial, se va a ver ligeramente con algo de truco. Vamos a ver cómo se va a ver.
pero tenemos que al menos la orientación, la posición es súper fácil, porque tenemos en Z D1 más D2, en Y tenemos D3, y aquí tenemos 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Ok, la orientación, súper fácil. X apunta en la misma dirección que X, entonces la orientación va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y apunta en la dirección negativa de Z, entonces va a ser 0, 0, menos 1. Y Z apunta en la dirección de Y, entonces 0, 1, 0. Listo. Ya acabamos con la orientación. Somos muy buenos calculando orientaciones. Y ahora sí, hay que copiar M por aquí para tenerla a la mano. M va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 de 3, 0 menos 1, 0 de 1 más de 2, 0, 0, 0, 1. Y listo, tenemos la matriz M, ¿no? Y quedamos que la cinemática directa, T de FK, va a ser igual a la exponencial de S1 por teta 1 por la exponencial de S2 por teta 2 por la exponencial de S3 por teta 3 por M. Y listo. Calculamos la cinemática directa. Va a ser igual a la exponencial de la antisimétrica de 6 dimensiones, el corchete de S1 por teta 1, ¿sale? Por la de 2 con 2, por la de 3 con 3, por M. Ahí está toda la gran fórmula. Le damos calcular. Nos va a calcular aquí una cosa probablemente algo horrorosa. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Seno de 1 por de 3. XZYX menos 1 coseno menos seno coseno. La orientación quedó bien, pero la posición no sé por qué no están considerando eh, las variables. Es que están tomando como variable de 2, o sea, valen 0. De 2 y de 3 valen 0, entonces esta M está mal. Esto sería... Qué raro, están tomándolo aquí muy raro. Aquí tendría que haber algún offset que no están poniendo. Pero bueno, nosotros nos va a quedar mucho mejor porque es más fácil hacerlo aquí. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Simplify. Simplificó ahí un poquito de algún par de cositas. Nada muy especial. Y aquí está la cinemática directa de este ejercicio, ¿sale? Varía un poco por el hecho de que aquí no están considerando... Imaginan como que el robot comienza todo contraído, como si esto empezara aquí, pegado a esto, y esto comenzado a esto. O sea, no están considerando la condición inicial. Entonces, como pueden ver, aquí nada más aparece D3 y D2, ¿no? Pero aquí, si te das cuenta, está considerando D2 como un offset más la variable. D3 como un offset más la variable. D3 como un offset más la variable. Pero es lo mismo, es como si todo esto fuera D3, como si todo esto fuera D3 y como si todo esto fuera D2. Y queda igualita, como pueden ver. Queda menos el seno por D3, que aquí nada más es un desfase por la variable. Aquí está, menos el seno de teta 1 por D3. Coseno de teta 1 por D3, otra vez. Y D1 más D2 por su desfase, ¿no? Por la variable. Entonces aquí están considerando esto y no están considerando la condición inicial, cosa que nosotros estamos haciendo, lo cual nos da una ventaja mucho mayor sobre el análisis de Navier-Hartenberg, ¿no? Que es súper, súper elegante. Esto. Ahí está. ¿Sale? ¿Alguna duda?
Vale, entonces, hasta aquí casi terminamos con toda la materia de cinemática de robots. Obviamente comprimí muchísimo, no vi adjuntas ni movimiento de tornillos de un lado a otro, porque me brinqué toda la parte de álgebra, ¿sale? Pero yo estoy seguro de que recuerdan las adjuntas, sobre todo ustedes que sí las vieron, así que por favor les pido que lo revisen, ¿sale? Recuerden que las adjuntas no es nada más que la transformación de un tornillo de un marco de referencia a otro marco de referencia. Es el equivalente a la transformación homogénea en 4 dimensiones, pero en 6 dimensiones para tornillos. ¿Sale? Probablemente lo retomen algunos de los ejemplos de la clase siguiente, que van a ser ejemplos de un poco más de dinámica. Voy a ver jacobianos, que es un poco de talacha, pero ya saben que al final del día está súper fácil, sobre todo si son estáticos. Con jacobianos vamos a entrar de volada a estática de manipuladores, vamos a ver torques, vamos a ver fuerzas, y de ahí me voy a brincar a Newton-Euler, que es básicamente lo último que vimos el cuatrimestre anterior, y con eso comenzamos el curso, ¿sale? Entonces yo creo que me voy a aventar una semana de adicional, pues, la siguiente semana de repaso, y podremos empezar en la semana 3 con el curso. ¿Sale? Por ahora, es todo. Yo los veo a ustedes, la semana que viene. Y por ahí quizá les mande alguna tarea de repaso de cinemática de robots. De esto, al menos. Cálculo de tornillos y rotaciones. No creo que haya nada más que eso. ¿Sale? Igual si dejo algo se los haré llegar por módulo para que estén al pendiente y por correo. Ok, perfecto. Pues por mí, por mi parte es todo el día de hoy. ¿Sale? Entonces los veo la semana que viene. Hasta luego.